Tenemos ya en la línea a la doctora Margarita Mendoza Burgos y con ella vamos a estar abordando precisamente esta situación del Día de los Difuntos. Doctora, ¿cómo se aborda, digamos, desde el punto de vista psicológico el desprendimiento cuando un ser querido fallece? Bueno, la verdad que el abordaje no es fácil. Primero hay una reacción de, no, esto no puede ser, sobre todo cuando es gente joven o es una gente que muere de repente. Cuando la gente ha tenido un proceso largo de enfermedad, sea joven o mayor, es un poco más fácil porque hemos tenido tiempo para adaptarnos. Entonces es bien importante eso. Si la persona que ha muerto es joven, si las muertes son de repente o nos dan tiempo para adaptarnos. Pero definitivamente que no es fácil. Algunos psicólogos hablan de diferentes etapas que sí de alguna manera se pasan, como es en la negación, la que acabo de decir, enojo, porque nos pasa a nosotros, Dios se olvidó de nosotros. Luego empieza a haber cierto deseo como de pactar con Dios y yo, sobre todo cuando la gente está en enfermedades o con un pensamiento mágico, si esta gente reviviera, yo sería así y asá con ella. Luego pues uno se deprime y luego acepta, aunque, y bien hay que decirlo, estas etapas no tienen por qué pasar en ese orden ni necesariamente en un tiempo determinado. Doctora, Pero sí es bien, sí. Doctora, Y le vamos a pedir que siga con nosotros porque nos interesa abordar cada una de esas etapas y eso lo vamos a hacer cuando después de la pausa comercial, pero eso lo queremos dar a las personas que están en sintonía de Noticiero Hechos un adelanto de su punto de vista. Así es que le vamos a rogar que nos espere ahí un momentito, vamos a ir a comerciales y luego vamos a regresar con usted para ya sostener esta conversación plenamente. perfecto, gracias. 7 de la mañana con 40 minutos. Gracias por continuar en sintonía de Noticiero Hechos y de Canal 12. Ya lo abordabas tú a través de la entrevista, Manuel, pero de hecho nosotros seguimos conectados con la doctora Margarita Mendoza Burgos para abordar este tema de el duelo, cómo sobrellevarlo. Sabemos que una persona, y ya nos empezaba usted a explicar, doctora, bienvenida nuevamente, que una persona pasa por ciertas etapas, pero ¿cuál es el momento en el que los familiares de esta persona o los amigos o los cercanos a ella deberíamos preocuparnos de ver que se extiende por demasiado tiempo? Es decir, hay un tiempo prudencial en el que esta persona debería superar esta etapa de duelo y en el que ya nosotros deberíamos de preocuparnos por ella. Sí, generalmente se considera alrededor de 6 meses, pero yo prefiero centrarme en que esa persona, en la capacidad que esa persona tiene para volver a sus antiguas rutinas, no necesariamente en el tiempo, y también en lo fuerte que es el sentimiento que ella siente, como si, por ejemplo, esa persona se abandona en la cama, deja de bañarse. Estamos ante una depresión que es un poco más grande de lo que debiera y tenemos que atenderla independientemente pasado el tiempo que haya pasado. Una cosa bien importante es los niños, qué hacer con los niños y el duelo. Es bien importante que a los niños se les hable claro de lo que está sucediendo y con palabras sencillas. Los niños media vez se les diga la verdad, manejan bastante bien el duelo y lo manejan mejor si se les dice la verdad y no se les trata de hacer demasiada metáfora. Entonces lo tienen más fácil el confundirse y por ende más difícil solucionar el duelo. Sí, y me imagino que esto tiene que ver, doctora, buenos días, le saludo a Carlos Artiga, con el tema de que pues el niño ha tenido menos tiempo de desarrollar ese sentido de pertenencia eterna que tienen algunos adultos que consideran que su pareja, su papá, su mamá, su hijo es de ellos y va a estar con ellos siempre y se niegan a pensar algo que es una realidad, la realidad más grande de todo el mundo, doctora, es que todos tenemos un día y una hora, ¿no?, de partida. Lo que sucede es que no sabemos y pocas veces estamos preparados. ¿Cómo se puede hacer para, y evitando caer, claro está, en una, digámoslo, paranoia, pero cómo se puede hacer para preparar a las personas desde pequeños para aceptar y saber que ese momento va a llegar eventualmente y que hay que estar preparado?
Bueno, es bien importante hablar de ello con naturalidad y aprovechando muchas veces circunstancias. Por ejemplo, la muerte de un animalito, de una mascota. En nuestro país realmente explicar la muerte es relativamente fácil con tanto muerto cada día a nuestro alrededor. Explicarle a la gente que bueno, hay gente que Dios llama antes si usted tiene un concepto religioso, o hay gente que se va antes si no lo tiene, y que esa ida es total en lo que es físico, pero que siempre puede existir en nuestras mentes, en nuestros corazones, porque siempre lo vamos a recordar. Igual lo puede hacer con un animalito, y es una forma de que los niños pues se vayan acostumbrando al concepto de muerte. También es importante relacionarlo con algo que podemos prepararnos a través de nuestra vida, tratando de estar felices con nuestros seres queridos, de fomentar la armonía, porque uno nunca sabe cuándo le toca irse o cuándo Dios lo llama a su lado. Depende de sus creencias la forma de explicárselo. Hay diferentes situaciones, doctora, que obviamente ocurren en diferentes partes del mundo, y El Salvador no es la excepción. Hay muertes naturales, hay muertes por enfermedades, pero hay muertes traumáticas en accidentes y hay muertes violentas. Ya usted lo decía, en El Salvador es una situación extremadamente complicada, pero tiene que ser diferente el abordaje. ¿Cuál sería su recomendación para esas muertes traumáticas? Bueno, definitivamente las muertes traumáticas, las muertes violentas por homicidios, aún las de suicidio, son más difíciles de explicar, son más dolorosas y cuesta más elaborar el duelo de ellas, que incluso cuando una persona, un accidente o un terremoto, es más fácil de explicar que a alguien que lo han matado, que lo han asesinado, o alguien que se ha suicidado. Y la forma de abordarla es, lo más importante es hablar de estas muertes con naturalidad, ya sea ante un adulto o ante un niño, y lo que hace la gente es totalmente lo contrario, trata de evitar de hablar del tema. Tampoco hay que hablar y hablar y hablar constantemente del tema, pero sí el ideal es tratarlas con naturalidad, expresarlas y sobre todo no reprimir ni llanto, ni reacciones de cólera, aunque nos parezcan súper malas, paganas o groseras. Es importante que la gente reaccione, que saque su cólera, que llore también, que saque su tristeza. Antes hasta se acostumbraban plañideras, que iban llorando, y era para hacer que se expresara más ese llanto, ese dolor. A mayor expresión a un tiempo pronto, es más fácil superar el dolor que cuando la gente reprime el dolor o la ira, lo que tenga. Doctora, otra pregunta, ¿qué pasa? Es algo que sucede también bastante común. ¿Qué pasa si una persona, digamos, en el momento o días después todavía no asimila una pérdida? ¿Puede ser que meses después o años después llegue este duelo o no llega? ¿O qué pasa en esos casos? Definitivamente que eso nos va a pasar una factura. Debería llegar el duelo en un momento determinado. Si no sucede, esa persona debe de buscar ayuda. Muchas veces también, como decía el padre, oí por ahí que se muere gente que uno no quiere del todo, o sea que hay sentimientos ambivalentes con esas personas, y aunque sea el padre o la madre, un hermano, es bien importante aún en esos casos superar el duelo, tratar de hacer las paces con esa persona que murió, y aparte de la gracia de Dios, pues muchas veces también se necesita de ayuda psicológica para elaborar ese duelo. Ese duelo no elaborado nos puede pasar la factura en una enfermedad física o en otro tipo de problemas. Yo tuve un consultante al que quiero mucho porque siempre se recuerda de mí, y este señor tenía miedo a las tormentas, a que le pasaran cosas si llovía, y era porque tenía un duelo no elaborado con su padre, y nos costó un poco de trabajo realizarlo, pero se realizó y él se liberó de ese miedo que tenía. O sea, es increíble cómo un duelo no realizado puede incidir hasta en un cáncer o en una enfermedad mental, en un problema mental. Sí, puede generar eso. Doctora, muchas gracias. Un gusto conversar siempre con usted. Queda claro que lo que a uno más le afecta es el dolor de no haber arreglado las cosas en vida con las personas que se van. Ese sentimiento es una señal de que en vida
hay que estar en paz con las personas para cuando mueran uno no se quede con ese resentimiento. Doctora, muchas gracias. Exacto, y bueno, vean mi web que ustedes ya la repetirán. Muchas gracias. Muchas gracias, buen día. Muy amable la doctora Margarita Mendoza Burgos, hablando desde el punto de vista psicológico sobre cómo enfrentar una muerte.